Nuevamente para todos muy buenas tardes, ya estoy grabando. Yo creo que el día de hoy terminamos el tema para el segundo examen parcial. De no ser así, entonces lo terminamos con toda seguridad el próximo viernes. El viernes anterior había mencionado que hoy después de clase hacíamos una especie de taller, pero en vista de que nos ha rendido tanto y que posiblemente terminemos el tema hoy, o en caso terminaríamos el viernes y utilizaríamos un poco tiempo de la clase, pues lo que resta del viernes y del miércoles dentro de 8 días, pues lo podemos utilizar para hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces, esperemos a ver cómo nos va el día de hoy. Recuerden que el examen es el próximo viernes 16 de octubre. Se realizará en la plataforma Moodle. Aún no lo he diseñado. Una vez lo diseñe, pues les comentaré a ustedes cómo quedó el examen parcial. Entonces vamos a dar inicio, vamos a continuar en lo que nosotros estábamos. Habíamos estudiado el concepto de transformación lineal inyectiva, luego habíamos estudiado el concepto de transformación lineal sobreyectiva y a partir de esto entonces dábamos inicio al estudio de las transformaciones lineales a las que nosotros llamamos isomorfismo, que es básicamente una transformación lineal que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Habíamos visto el viernes pasado el teorema de la dimensión y había mencionado que ese teorema iba a ser supremamente útil a la hora de hacer ejercicios. Entonces vamos a continuar. Eh, entonces estábamos haciendo ejercicios. Vamos a continuar con este. Sean U y V espacios vectoriales sobre R y T de U en V, una transformación lineal inyectiva. Muestre que V tiene un subespacio isomorfo a U. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es encontrar, entonces básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos U y V, espacios vectoriales sobre R. Muy bien. Y tenemos T, una transformación lineal que va de U a V. Esto es transformación lineal. Además, nos está diciendo que es inyectiva. Listo. Lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Vuelvo y lo leo. Muestre que V tiene un subespacio que es isomorfo a U. O sea que nosotros debemos encontrar, voy a llamarlo, no sé, A, un subconjunto de V, tal que primero A es subespacio de V. Recuerden que en este curso íbamos a denotar de esta manera los subespacios. Y lo segundo es que este subespacio sea isomorfo a U. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Estas son nuestras hipótesis, ¿sí? Entonces, nos dice, vuelvo y lo leo acá, muestra que V tiene un subespacio isomorfo a U. ¿Cómo podemos hacer la traducción de ese hecho a escritura matemática? Entonces, debemos encontrar un A que sea subconjunto de V tal que cumple lo siguiente. Lo primero, que sea subespacio y que ese subespacio sea isomorfo a U. ¿Listo? Entonces, si nosotros necesitamos encontrar
un subespacio de V de tal forma que sea isomorfo a U, pues lo que nosotros debemos hacer en particular es encontrar una transformación lineal, ¿cierto? Una transformación lineal la podemos llamar F, que va de U en A, de tal forma que esto sea una transformación lineal y que F sea biyectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros queremos mostrar que A es isomorfo a U. Y recordemos que si nosotros queremos mostrar que A es isomorfo a U, pues lo que nosotros debemos encontrar es un isomorfismo. ¿Y qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es simplemente una transformación lineal la cual es biyectiva. Biyectiva en el sentido en que es inyectiva y sobreyectiva como función. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, digamos que acá, pues, en principio uno propone quién puede ser el subespacio. Entonces uno sabe algo eh, que se ha estudiado y es lo siguiente. Si uno tiene una transformación lineal, hay dos subespacios que son supremamente claros y definidos en el siguiente sentido. Si uno tiene una transformación lineal de U en V, ¿sí? Nosotros vimos el kernel de la transformación es un subespacio de U, ¿sí? Y lo otro que nosotros, digamos, enunciamos, no probamos, pero lo dejamos como ejercicio, es que la imagen de la transformación es un subespacio de V. ¿Listo? Entonces, en principio, uno puede pensar que ese subespacio que nos están diciendo que debemos encontrar de tal forma que sea isomorfo a W, perdón, a U, pues digamos que en principio podríamos considerar este de acá. ¿Por qué podríamos considerar este de acá? Porque nosotros tenemos la certeza que para cualquier transformación lineal, pues la imagen de T siempre es un subespacio. Si este no funciona, entonces ya uno debe ir construyendo subespacios. Listo. Entonces, vamos a intentar si con este subespacio nos funciona. Es decir, que lo que nosotros vamos a intentar mostrar, vamos a intentar demostrar, es lo que vamos a intentar demostrar. Lo que vamos a intentar demostrar es que la imagen de T es isomorfo a U. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a intentar demostrar este hecho de acá, pues nosotros necesitamos construir una transformación lineal, ¿sí? Entonces, vamos a intentar construir una transformación lineal F de U a la imagen de T. Si nosotros logramos construir una transformación lineal de U a la imagen de T, de tal forma que eso sea una función biyectiva, entonces nosotros vamos a tener un isomorfismo y de esa manera, pues nosotros vamos a dar por finalizado el ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, miren muchachos lo que vamos a hacer. Vamos a definir a f de u con el dominio, como codominio la imagen de t. Vamos a tomar acá un elemento arbitrario en U. ¿Cómo vamos a asignar a f de x? Simplemente nosotros vamos a decir que f de x va a ser la asignación t de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros tenemos una transformación lineal que va de U en V. Esta es dada una transformación lineal. ¿Listo? Entonces uno acá toma un elemento arbitrario y uno sabe que t de X es un elemento que está en V. Pero además uno sabe lo siguiente, recordemos que la imagen de T no es más que el conjunto de los T de X para los cuales X está en ¿dónde? Está en U. ¿Listo? Eso quiere decir que si X está en U, entonces T de X es un elemento que está en la imagen de T. Listo. Dicho esto, cuando nosotros definimos esta asignación,
Entonces uno toma un elemento arbitrario en U, f de x, este f de x, este f de x, tiene que ser un elemento que pertenece a la imagen de t. Entonces, como yo quiero que este elemento pertenezca a la imagen de t, pues yo simplemente lo voy a definir como ¿quién? Ah, como t de x. ¿Por qué? Porque yo sé que para cualquier elemento arbitrario que yo tome en U, el t de x es un elemento que está en la imagen de t. Entonces, en principio, la función, la asignación, está bien definida en el sentido en que para un elemento de U, yo le estoy asignando acá un elemento en la imagen de t. Listo. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué nos hace falta mostrar? Nos hace falta mostrar que esta función, en efecto, es una transformación lineal, porque recordemos que no toda función es transformación lineal. Entonces debemos mostrar que es transformación lineal y luego mostrar que es isomorfismo, perdón, que es biyectiva. Entonces, acá lo escribo, veamos que F es un isomorfismo. En tal caso, pues simplemente uno tiene esta condición de acá y simplemente eso va a resolver el problema que nos solicitan. Muy bien, ahora, queda como ejercicio mostrar que es transformación lineal. Realmente es un hecho que inclusive lo podemos hacer acá. Muchachos, miren que podemos considerar sea x1, x2 elementos en U y alfa un número real. Miren que es fácil. Entonces veamos que f de alfa x1 más x2. Listo, perfecto. ¿Quién es f de un elemento que está en U? Este elemento está en U, ¿cierto? Entonces, como este elemento está en U, esto es simplemente t de quién? De alfa de x1 más x2. Muy bien, pero como t es transformación lineal, porque eso es como hipótesis, como t es transformación lineal. Al ser transformación lineal, pues se cumple que esto es alfa de t de x1 más t de x2. ¿Listo? Entonces, simplemente retomando la asignación, esto es alfa, pero ¿quién es t de x1? Ah, t de x1 no es más que f de x1 más quién es t de x2. Esto no es más que f de x2. Entonces, miren que hemos mostrado que en efecto f es una transformación lineal. Entonces, allí eso es un hecho trabajable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar que f es inyectiva y que es sobreyectiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a mostrar que el kernel la transformación lineal f es el cero, y si nosotros logramos mostrar que el kernel es cero, pues nosotros estaríamos mostrando que esa transformación lineal es inyectiva, porque recordemos que tenemos una equivalencia, una transformación lineal es inyectiva si solamente si el kernel es el cero. Entonces acá tengo un error tipográfico, ya se los voy a resaltar. Entonces lo que hacemos es tomar beta, un elemento en el kernel de f. ¿Cuál es la traducción de que beta pertenece al kernel de f? Eso significa, entonces, ¿qué significa que beta pertenece al kernel de f? Simplemente esto lo que significa es que f evaluado en beta es igual al cero, ¿sí? de v, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos que cuando usted tiene una transformación lineal de U, así en general, de U en V, ¿quién es el kernel de T? Ah, el kernel de T simplemente son los U que están en U, tal que T evaluado en U me da, ¿quién? El cero
de este espacio vectorial, ¿cierto? Esta es la definición general para cualquier transformación. Listo, muy bien. Entonces, ¿por qué acá ponemos teta de v? Esto, porque f es una transformación lineal que va de quién? De u a la imagen de t, ¿cierto? Pero la imagen de t es un subespacio. ¿Es un subespacio de quién? Es un subespacio de v. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el cero de la imagen de t? Pues el cero de la imagen de t es el mismo cero del subespacio, perdón, del espacio vectorial v. Por lo tanto, acá, pues simplemente ponemos teta de v. Espera que se me pegó el... Entonces tenemos acá esta igualdad. Listo. Ahora, esto es, simplemente lo reescribo, f de beta es igual a teta sub b. Listo. Pero dada la asignación que nosotros estamos considerando para f, ¿quién es f de beta? F de beta es simplemente t de beta. Muy bien. Entonces miren que acá tenemos por la transitividad en la igualdad, nosotros ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que t de beta es igual a 0 de v. Pero ¿esto qué significa? Esto es equivalente a decir que beta pertenece al kernel de t. Pero nosotros por hipótesis, nosotros tenemos que T es inyectiva. El hecho de que T sea inyectiva, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el kernel de T es igual al cero de, de U, ¿cierto? Entonces, dicho de esta manera, lo que nosotros estamos diciendo es, por un lado, tenemos que beta está en el kernel de T, pero por el otro lado, tenemos que el kernel de T es el cero de U. Entonces, si beta pertenece al kernel de T, pero el kernel de T es igual al singulete formado por el cero de U, pues uno qué puede decir. Entonces, por lo tanto, pues beta tiene que ser el cero de U. ¿Listo? Entonces, si beta es igual al cero de U, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando? Estamos mostrando que el kernel ¿de quién? Que el kernel de f, ¿sí? Está contenido en quién? En este conjunto de acá. ¿Listo? Y ya nosotros lo habíamos resaltado en alguna oportunidad. Siempre se cumple que este conjunto está contenido en el kernel de f. ¿Listo? Entonces, por la doble inclusión, ¿qué es lo que se tiene? Por la doble inclusión, lo que se tiene es que el kernel de f es igual al conjunto formado por el cero de U. ¿Y qué significa esto? Lo que esto significa es que F es inyectiva. ¿Listo? Entonces ya tenemos allí la primera condición. ¿Qué nos hace falta? Mostrar que es biyectiva. Entonces veamos cómo hacerlo. Entonces acá simplemente escribir lo que aparece acá. Listo. Entonces vamos a mostrar la sobreyectividad. Entonces voy a volverlo a recordar. Entonces, de manera general, cuando usted tiene una función f de a en b, donde a y b son conjuntos no vacíos, entonces recordemos que f es sobre sí y solamente sí, por definición, para todo v que usted tome en b mayúscula, debe existir un a en a minúscula, tal que f evaluado en a es igual a b. ¿Listo? Entonces esta es la definición de manera general para una función sobreyectiva. Entonces nosotros tenemos f de u en la imagen de t. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, uno diría, sea delta un elemento que está en la imagen de t. ¿Listo? Entonces estamos haciendo esto. Estamos tomando un elemento arbitrario en el conjunto del codominio. Perfecto. Debemos hacer un montón de análisis y llegar a encontrar un elemento en U, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo voy a escribir acá. Debemos encontrar
debemos encontrar un gamma que está en U, tal que f evaluado en gamma nos dé precisamente delta. Si nosotros logramos encontrar un gamma que esté en U con esta condición, listo, hemos demostrado que la función es sobreyectiva. ¿Cómo vamos a encontrar este valor de gamma? Entonces simplemente nosotros podemos decir lo siguiente: como delta pertenece a la imagen de T, ¿sí? Entonces recordemos que habíamos dado varias definiciones que eran equivalentes para la imagen de T. ¿Qué habíamos dicho en algún momento? La imagen de T simplemente son los T de X, para los cuales X está ¿en dónde? Pues está en U, ¿cierto? Pero también habíamos dicho algo como, listo, son los Y, ¿sí? Que pertenecen a la imagen de T. Simplemente lo podemos ver así, son los Y, tales que existe un X que está en U, tal que t evaluado en x es igual a y, ¿cierto? Entonces, en algún momento habíamos dado dos formas equivalentes de expresar el conjunto de la imagen. Entonces, como les decía en aquel entonces, pues uno utiliza la que más le conviene, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos diciendo que delta pertenece a la imagen de t, entonces nosotros podemos utilizar la segunda expresión a conveniencia, ¿sí? Porque si nosotros decimos que delta pertenece a la imagen de t, ¿sí? Estamos diciendo que ese delta es uno de estos elementos. Entonces, como delta es uno de esos elementos, pues nosotros ¿qué podemos decir? Listo. Entonces existe un gamma que está en U, tal que, ¿quién? Tal que t de gamma es igual a delta. Perfecto. Entonces ya tenemos un gamma que está en U. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mostrar que f evaluado en gamma es igual a delta. Pero es que lo que usted tiene es que t evaluado en gamma es delta. Listo, no hay problema. Simplemente recordemos que f evaluado en gamma es igual a t de gamma, ¿cierto? Y t de gamma es igual a delta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar un elemento arbitrario en la imagen de t, mostrar que exhibimos un elemento en U, de tal forma que satisface esto de acá, ¿cierto? Entonces lo voy a volver a escribir. Entonces, para delta, un elemento en la imagen de t, ¿sí? Existe un gamma que está en U, tal que f de gamma es igual a delta. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que f es sobreyectiva. Perfecto. Entonces, dado que f es sobreyectiva y inyectiva, entonces nosotros podemos decir que esa transformación lineal, ¿cómo es? Es biyectiva y entonces se convierte en un isomorfismo. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo entonces, es que U es isomorfo a la imagen de... Bueno, ahí hay un error, allí hay un error tipográfico, era el que les decía. No es isomorfo a la imagen de F, acá es isomorfo a la imagen de T. Entonces esto acá no es una F, sino que es una T. ¿Por qué no es una F y por qué es una T? Simplemente porque nosotros tenemos acá, miren muchachos, es una transformación lineal entre quién, entre U y la imagen de T, ¿cierto? Entonces para que tengan eso allí presente. Listo, entonces vamos a continuar con más ejercicios. Eh, Listo. Entonces dice, sea T
una transformación lineal, ¿sí? Definida en el conjunto de las matrices cuadradas, algo cuadradas, ¿listo? Entonces acá tomamos una matriz arbitraria, perfecto. ¿Y cuál va a ser la asignación? Simplemente la asignación va a ser tomar la matriz y sumarle la transpuesta de la matriz. Recuerden que la transpuesta es simplemente que las columnas pasan a ser las filas y las filas pasan a ser las columnas. ¿Listo? Entonces acá tenemos, determine la imagen y el kernel de esa transformación. Digamos, pues en algún momento, si mal no recuerdo, puede que haya sido en otro grupo, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que se mostró, o si no se mostró, pues se dice en este momento que T va a ser una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, uno determina la imagen de T y el kernel de T, ¿listo? A transformaciones lineales. Inclusive, uno puede determinar la imagen de T sin necesidad de ser una transformación lineal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudian el curso de matemáticas básicas, ustedes encuentran la imagen de funciones y no necesariamente una función es una transformación lineal. Pero acá, bueno, digamos, en el caso en que no se haya hecho en clase, se puede verificar, queda como ejercicio que T, en efecto, es una transformación lineal. Listo. Entonces vamos a comenzar a realizar el cálculo de la imagen de T y del kernel de T. Entonces, sabemos que por, por definición, la imagen de T es simplemente los T de A, ¿sí? Donde A pertenece al conjunto de las matrices cuadradas, ¿cierto? Donde A obviamente pertenece a este conjunto del dominio de la transformación lineal. Entonces nosotros vamos escribiendo un poco quién es T de A. T de A no es más que A más A transpuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la asignación de T de A. Acá la tenemos. Vamos a mirar si hay preguntas. Eh, Está bien. Pues entonces, lo habíamos hecho en el caso cuando mostrábamos que el conjunto de las matrices cuadradas está en suma directa con el conjunto de las matrices simétricas y las antisimétricas, ¿cierto? Recuerden que nosotros habíamos mostrado en el tema para el primer examen parcial que se tiene esta igualdad, ¿cierto? Nosotros hicimos esto en clase. Entonces, en ese entonces nosotros habíamos mostrado que la matriz A más A transpuesta era una matriz simétrica. Igual acá nosotros lo volvemos a hacer. Eh, ¿Cómo muestra uno que esta matriz es simétrica? Pues recordemos que una matriz es simétrica, recordemos que B pertenece acá, sí, solamente sí, pues por definición, cuando uno toma la matriz B y la transpone, pues le da la misma matriz. Entonces, si uno toma la matriz A más A transpuesta y la transpone, entonces por propiedades de la transpuesta, esto es A transpuesta más A transpuesta transpuesta, pero resulta, digamos, si no lo han visto, pues se puede ver como de manera intuitiva, si uno toma una matriz, le cambia las filas por las columnas, ¿sí? Y luego les cambia las filas por las columnas, pues le queda la misma matriz. Es decir, que esta operación acá es lo mismo que ¿quién? Que A transpuesto más A, ¿cierto? Pero A transpuesto más A, ¿sí? Pues es lo mismo que A más A transpuesto. Entonces miren ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos esta matriz de acá, calculamos su transpuesta y nos dio exactamente lo mismo. O sea que nosotros estamos diciendo que A más A transpuesta es una matriz simétrica. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando acá? Miren muchachos, tenemos un elemento. ¿Este elemento dónde está? Este elemento está en la imagen de T, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, precisamente la imagen de T consiste en esos T de A. ¿Y quién es T de A? Ah, pues son los A más A transpuesto. Perfecto. ¿Y qué es lo que nosotros acabamos de mostrar?
Entonces, lo que nosotros acabamos de mostrar es que esta matriz es una matriz simétrica, es decir, que nosotros acabamos de mostrar esta inclusión. ¿Por qué? Porque tomamos un elemento arbitrario en la imagen de T, ¿sí? Y mostramos que ese elemento arbitrario es una matriz simétrica. ¿Listo? Entonces, tenemos allí una inclusión. El ejercicio lo que nos dice es calcular la imagen de T y el kernel de T. Listo. Entonces resulta que el ejercicio no nos dice, bueno, ¿a qué debe uno llegar? Porque el ejercicio sería un poco más fácil si el ejercicio nos dice, demuestre que la imagen de T está al conjunto, ¿cierto? Pero el ejercicio no nos dice eso. Entonces es un poco más tedioso resolverlo. Entonces resulta que nosotros acá tenemos una inclusión. Entonces uno qué puede decir, ah, ¿será que el conjunto de las matrices simétricas está contenido en la imagen de T? Entonces, uno diría, bueno, no sé, pero intentemos probar esta inclusión. Si uno logra probar esta inclusión, entonces nosotros, ¿qué estaríamos diciendo? Ah, lo que nosotros estaríamos diciendo es que la imagen de T es igual al conjunto de las matrices simétricas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtener esa igualdad? ¿Por qué uno puede deducir esa igualdad? A simplemente entonces, como yo quiero encontrar la imagen de T, pues uno como que tira el aventón y dice, ah, puede ocurrir que las matrices simétricas estén contenidas en la imagen de T. Vamos a ver, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Entonces, uno como demuestra esta inclusión, pues simplemente toma una matriz arbitraria acá, ¿sí? Y muestra que en efecto esa matriz tiene que estar en la imagen de T. Entonces, digamos, en palabras, en la traducción, yo estoy tomando una matriz simétrica, ¿cierto? Yo quiero ver, eh, yo quiero ver que B pertenece a la imagen de T, ¿cierto? ¿Qué significa esta expresión acá? Esto es equivalente, esto es equivalente a que exista una matriz cuadrada, ¿cierto? Esto es equivalente a que exista una matriz cuadrada al que T evaluado en A es precisamente B. Si yo logro mostrar esto, si yo logro encontrar una matriz cuadrada tal que T evaluada en A es igual a B, entonces estaríamos diciendo que B pertenece a la imagen de T. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacer eso. Entonces ahí hay que recurrir un poco a la paciencia, ¿cierto? Entonces uno toma una matriz arbitraria simétrica. Entonces, miren, acá lo estoy reescribiendo. Mostremos que existe una matriz D acá, tal que se cumple esto. Esto es decir, entonces miren que yo estoy reescribiendo, estoy reescribiendo. B debe ser igual a T de D. Eso es lo que yo debo llegar, ¿cierto? Pero por otro lado, yo sé quién es T de D. T de D no es más que la matriz D sumado con D transpuesta. Entonces es acá donde comienza a jugar la malicia que uno tiene para resolver ejercicios. Entonces, ¿cómo puede encontrar uno esta matriz D? Eso no la encuentra uno de manera inmediata. Por ejemplo, uno diría, ah, yo tengo que encontrar una matriz A de tal forma que satisfaga esta condición. Ah, listo. Voy a definir esta matriz. Voy a definir la matriz, que la matriz A sea igual a la matriz B. Entonces, cuando usted toma T y la evalúa en A, esto sería lo mismo que T evaluado en B. Pero T evaluado en B es B más B transpuesto. Pregunta, B más B transpuesto siempre es igual a B. ¿Siempre se tiene esta igualdad? No, ¿cierto que no? Entonces uno dice, ah, huepucha, esta matriz no me sirve, ¿cierto? Ahora usted dice, ah, bueno,
Voy a tomar la matriz B más B transpuesto. Entonces uno toma T. Ok, pensé que había una pregunta. Entonces uno empieza, esto es T de A. Entonces esto es T, ¿quién es A? Es B más B transpuesto. Entonces uno diría acá, ¿cuál es la definición de T para una matriz? Es la matriz, muy bien, más la misma matriz, pero hay que transponerla, ¿cierto? Entonces uno tiene acá B más B transpuesto, más por lo que hicimos ahora, esto no es más que B transpuesto más B. Entonces esto acá simplemente nos quedaría dos veces B más dos veces B transpuesto. Pero esto siempre es igual a B. No, ¿cierto? O sea que esta matriz de acá tampoco sirve. Entonces, ¿cuál es la matriz que sirve? ¿Sí? Entonces es ahí donde uno comienza a desesperarse, ¿cierto? A decir, esta carrera no es lo mío, voy a pasarme para otra y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, simplemente uno acá, digamos, ¿qué es lo que uno necesita? Bueno, igual yo no estoy utilizando un hecho. La matriz B es simétrica, ¿cierto? Por lo tanto, esta igualdad acá uno tiene que es dos veces B más B transpuesta es ¿quién? Es B, o sea que uno tiene acá 4 veces B, ¿cierto? Y yo lo que necesito es que me dé B. Entonces, ¿uno qué hace? Ah, la malicia a uno le dice, yo necesito acá, yo necesito aquí un 4. Si yo logro poner acá un 4 me queda B, ¿cierto? Entonces, muchachos, la malicia en matemáticas es igual a la malicia que uno tiene en la vida, ¿cierto? Usted no es malicioso de un día para otro. Entonces, si acá yo pongo un 4, bueno, entonces es porque acá yo pongo un 4, yo pongo un 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto acá que uno tiene es un medio, o sea que yo aquí pongo un 4, ¿sí? Y uno se va subiendo. Entonces, digamos como del desespero, ¿sí? De saber cuál es la matriz que le sirve, uno va como intentando, ¿cierto? Entonces, uy, perdón. Entonces, uno después de tanto intentar, ¿cierto? Después de enojarse, de decir mil veces que uno no sirve para esto, de que debería haber estudiado otra cosa y cosas como ese estilo, cosas que no debería decir. Entonces, uno llega voy a considerar esta matriz de acá, un cuarto de B transpuesto más B. Entonces, lo primero, eso es una matriz cuadrada, claro. B transpuesto es una matriz cuadrada. Cuando le sumo B, es una matriz cuadrada. Cuando la multiplico por un cuarto, sigue siendo una matriz cuadrada. ¿Listo? Entonces miren que acá pregunto, ¿por qué tengo que definir B de esta manera? Porque claro, uno comienza asumiendo esta y eso no le da. Después uno define esta y eso tampoco le da. Entonces uno va como acomodando las cosas. Eso fue lo que hice ahora. Entonces, nosotros sabemos que T es una transformación lineal. Entonces, T de D sería igual a T de un cuarto de B más B transpuesto. Entonces el escalar sale, ¿listo? Entonces cuando el escalar sale, acá no hice todos los pasos, o sea, simplemente acá los hago. Uno tiene T de un cuarto de B más B transpuesto. Entonces esto es un cuarto ¿de quién? De B. Creo que así la tengo. Pues da lo mismo hacer B transpuesto más B que B más B transpuesto. Entonces, simplemente como es una transformación lineal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la asignación? La asignación es simplemente B transpuesto más B más esa misma matriz, pero transponerla, ¿cierto? Esta la debemos transponer. Entonces, cuando uno la transpone, uno tiene acá un cuarto. Esto acá es B transpuesto más B más, por propiedades esto es B, ¿cierto? B transpuesto es B más B transpuesto.
¿cierto? Entonces acá tenemos un cuarto. Como B es simétrica, ¿cierto? Como B es simétrica, entonces B transpuesto es B, más B, más B, y nuevamente esto es B. Entonces, ¿uno qué tiene? Tenemos un cuarto, y acá hay 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hay? 4B. O sea que este se va con este, y ¿qué obtenemos? Que T evaluado en esa matriz D es igual a B, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos allí es precisamente eso, ¿cierto? Entonces mostramos que T evaluado en D es igual a B. Lo que nos está diciendo que en efecto B, ¿qué nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo en efecto es que B pertenece a la imagen de T, ¿cierto? Y nosotros con esto, entonces estamos mostrando que el conjunto de las matrices simétricas está contenida en la imagen de T. Y así, pues por la doble inclusión, estamos mostrando que la imagen de T es igual al conjunto de las matrices simétricas. Listo. Entonces, continuemos. Ah, entonces, y resulta que no hago el kernel. Entonces, eso queda como ejercicio, más ejercicios. Entonces, va, les doy como la idea, pero también se los pongo a dudar para que lo verifiquen, ¿cierto? Uno como matemático, como estudiante de matemáticas, pues no puede creer en todo. Todo hay que verificarlo, ¿cierto? El kernel de T seguramente debe ser el conjunto de las matrices antisimétricas. ¿Listo? Entonces, miren si haciendo un cálculo similar ustedes llegan a ese resultado. ¿Listo? Entonces ahí les dejo eh, ese dato. Listo. Entonces vamos a continuar acá con otro ejercicio. Bueno, faltan dos más. Miren que aquí hemos hecho ejercicios. Digamos que en sí el tema como tal, bueno, solo falta estudiar el tema de espacios de transformaciones lineales y el espacio dual, ¿sí? Pero eso se puede estudiar rápido. Pero entonces he querido pues acá como hacer ejercicios. Ese ejercicio me parece supremamente interesante porque está haciendo uso de la dimensión. Entonces, eso es bastante curioso. Dice, sean V, un espacio vectorial sobre R, n-dimensional. Dice, si n es impar, entonces miren lo bonito del ejercicio. Digamos, generalmente uno trabaja, siempre se ha trabajado con espacios vectoriales n-dimensionales, pero nunca se ha dicho si es par o si es impar, ¿cierto? Acá el ejercicio nos está diciendo, si el n es impar, si el n es impar, demuestre que no existe una transformación lineal de V en V tal que el kernel de T sea igual a la imagen de T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior, uno diría que el kernel de T no va a ser igual a la imagen de T, porque la imagen de T nos dio el conjunto de las matrices simétricas y el kernel de T, yo creería, ¿cierto? Yo creería que da el conjunto de las matrices antisimétricas. ¿Listo? Pero en el caso de ser un espacio vectorial eh, n-dimensional con n impar, no existe una transformación lineal que satisfaga eso. Entonces, en algún momento les decía que el teorema de la dimensión uno lo va a utilizar muchas veces. ¿Listo? Entonces, uno en matemáticas eh, entiende un resultado cuando uno es capaz de usarlo y de aplicarlo, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a razonar por el absurdo. ¿Qué es razonar por el absurdo? Entonces, razonar por el absurdo
significa suponer que existe una transformación lineal de V en V para la cual el kernel de T es igual a la imagen de T, ¿cierto? Nuestra tesis es mostrar que no existe. ¿Qué es negar, qué es negar eso? Pues es suponer que existe una transformación con esa condición. Listo, entonces simplemente nosotros vamos a suponer esa existencia, ¿sí? Y seguramente nosotros vamos a llegar a alguna contradicción. ¿Listo? Entonces, por el teorema de la dimensión, entonces aquí aparece el teorema de la dimensión. ¿Qué nos dice el teorema de la dimensión? El teorema de la dimensión nos dice que la dimensión de V es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el teorema de la dimensión. Listo. Pero nosotros tenemos un dato que es supremamente útil. ¿Cuál? Que el n es impar, ¿cierto? Es decir, que este número de acá es impar. Entonces recordemos algo que uno tiene. Miren muchachos, tenemos que este número de acá es impar, ¿sí? Y tenemos que ese número es igual a la suma de estos dos números. Entonces, recordemos algo. Cuando yo tengo un número par y lo sumo con un número par, ¿eso qué me da? Eso me da par, ¿cierto? Par más par me da par. Ahora, si yo tengo un número par y lo sumo con un número impar, ¿eso qué me da? Eso me da un número impar, ¿cierto? Ahora, si yo sumo un número impar con otro número impar, ¿qué me da el resultado? Me da par, ¿cierto? Ahora, este de acá es análogo a este, ¿cierto? Entonces, simplemente, no sé si todos lo hicieron en el curso de introducción, no recuerdo cómo se llama ese curso. Por ejemplo, voy a hacer este. Si yo sumo un número impar con otro número impar, pues la suma de dos números impares siempre da par, ¿cierto? 3 más 5 da 8. 3 más 3 da 6, ¿cierto? Pero uno no se puede quedar toda la vida pues, ensayando con todos los números. Entonces, uno toma un número impar. ¿Cómo es un número impar? Entonces tiene la forma 2k más 1, ¿cierto? Tomemos otro número impar, tiene la forma 2 ¿qué? Una letra, a 2p más 1, ¿cierto? Donde k y p simplemente son números enteros, ¿cierto? Listo. Entonces, la suma de x más y debe dar un número par, ¿cierto? Entonces, cuando usted toma aquí x más y, esto le da, ¿quién es x? X es 2k más 1. ¿Y quién es y? 2p más 1, ¿cierto? Cuando usted suma, usted tiene que esto es 2 veces k más 2 veces p más 1 más uno 2. Entonces, miren que usted puede sacar factor común 2 y que le va a quedar k más p más 1. Entonces, esto de acá es un número entero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted mostró? Usted mostró que x más y tiene la forma 2 veces gamma, ¿cierto? Porque yo puedo decir que esto es gamma. Entonces, cuando usted tiene un número que está expresado de la forma 2 veces algo, pues eso es un número par, ¿cierto? Entonces, sumar un número impar con un número impar siempre va a dar par. Listo, entonces ya con eso en mente, a nosotros nos están diciendo que la dimensión de B es igual a esta suma de acá. ¿Listo? Pero por hipótesis, este número de acá, ¿cómo es? Es impar, ¿cierto? Es decir, que las únicas condiciones que se tienen es esta de acá y es esta de acá, ¿cierto? Es decir, este número de acá es impar y este tiene que ser par. O si este es par, entonces este tiene que ser impar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ambos fueran pares, pues par más par da par y no se tendría esta igualdad de acá. Y análogamente, si ambos fueran impares, pues esta igualdad de acá no se puede tener. Perfecto. Entonces, miren muchachos, como la dimensión de B es impar, entonces vamos a suponer sin pérdida de generalidad, esto ya lo habíamos utilizado en algún momento, ¿sí? Que el kernel que la dimensión del kernel de T es igual a par, es igual a 2 veces K, es decir, que es par. Y que la dimensión de la imagen de T
es 2j más 1, o sea que es impar. ¿Por qué digo acá sin pérdida de generalidad? ¿Cierto? Porque simplemente estoy utilizando esta condición de acá. Pero esta condición de acá, pues sería análoga. ¿Análoga en qué sentido? En que el otro razonamiento sería asumir que la dimensión del kernel de T es igual a 2j más 1 y que la dimensión del kernel de T sería igual a, perdón, que la dimensión de la imagen de T sería igual a 2K, ¿sí? Ahora, entonces miren, muchachos, indudablemente, indudablemente, el hecho de que las dimensiones tanto del kernel de T como de la imagen de T sean diferentes, porque uno es par y el otro es impar, ¿sí? Pues eso lo que nos está diciendo es que estos conjuntos de acá son diferentes, ¿sí? Porque estos conjuntos no pueden ser iguales, porque si estos conjuntos son iguales, ¿sí? Entonces acá, si el kernel de T es igual a la imagen de T, si yo tengo dos espacios vectoriales que son iguales, ¿cómo tienen que ser sus dimensiones? Pues sus dimensiones tienen que ser iguales. Entonces, la dimensión del kernel de T tiene que ser igual a la dimensión de la imagen de T, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué estamos asumiendo acá? Pues asumiendo no, ¿qué estamos diciendo? Que la dimensión del kernel es par y que la dimensión de la imagen es impar. ¿Y hay algún número que sea par e impar al mismo tiempo? Pues no lo hay, ¿cierto? Eso nos dice entonces que el kernel de T tiene que ser diferente a la imagen de T. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nosotros a qué estamos llegando? Estamos llegando a un absurdo. ¿Por qué estamos llegando a un absurdo? Porque por un lado tenemos que la imagen de T es diferente al kernel de T, pero dentro de nuestra hipótesis nosotros estamos asumiendo que son iguales, ¿sí? Entonces uno está asumiendo que por un lado se tiene la igualdad y por el otro lado se tiene la no igualdad. Entonces, eso es un absurdo y ese absurdo, ¿de dónde surge? Ah, surge de suponer que existe una transformación lineal que satisface esa igualdad. Es decir, que lo que es verdadero es que no existe una transformación con esa condición. Esto. Entonces acá es supremamente útil, perdón, útil no, es supremamente importante el hecho de que el n sea impar. ¿Listo? Entonces acá, como complemento a este ejercicio, dice lo siguiente. Exhiba un contraejemplo a la afirmación anterior si n es par. ¿Cómo podemos entender esto? Esto simplemente lo podemos entender de la siguiente manera, que para el n, siendo un número par, nosotros sí podemos tener una transformación lineal de tal forma que el kernel de T sea igual a la imagen de T. ¿Listo? Entonces, acá les defino la transformación lineal. Entonces, muchachos, acá yo les he dejado muchos ejercicios abstractos. La recomendación es que tomen el libro de Pita Ruiz y miren los ejercicios de calcular que aparecen allí. Allí hay muchos ejercicios de calcular. Entonces voy a pasar acá, no lo voy a leer, pues no lo voy a explicar, pero sí lo voy a pasar para que lo miren, para que ustedes lo analicen más adelante, después de la clase. ¿Listo? Y se tiene que la imagen de T es igual al kernel de T. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que cuando el n es par, sí puede ocurrir que uno encuentre una transformación lineal, ¿sí? De tal forma que la imagen de T sea igual al kernel de T. Entonces uno a partir de allí se puede hacer un montón de preguntas, como ¿qué? ¿Será que siempre para cualquier transformación lineal de un espacio vectorial n-dimensional, donde la dimensión es par, siempre
la imagen tiene que ser igual al kernel de T. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo puedo ayudar a responder esa pregunta? ¿Qué teoremas me pueden ayudar a resolver eso? Entonces vuelvo y la hago. ¿Será que si yo tengo un espacio vectorial n-dimensional donde el n es par, será que cualquier transformación lineal de ese espacio vectorial en sí mismo eh, cumple que la imagen es igual al kernel de T? ¿Listo? Entonces, para que piensen allí en esa pregunta. Y entonces vamos a finalizar con este ejercicio para dar comienzo a espacios de transformaciones lineales. Dice lo siguiente, sean B y W espacios vectoriales sobre R finitodimensionales. No nos dicen las dimensiones, pero nos dicen que son de dimensión finita. Y T de B en W, una transformación lineal. Si T, si la transformación T es sobreyectiva, entonces la dimensión de V es mayor o igual que la dimensión de W. ¿Listo? Entonces, bueno, son dos cosas y vamos a tener un resultado análogo para el caso en el que la transformación lineal sea inyectiva. Listo, entonces, como T es sobreyectiva, ¿sí? ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Entonces, miren, muchachos, que es exactamente lo mismo que en el curso de básicas. V es el dominio, W es el codominio. Cuando una función era sobreyectiva. Era sobreyectiva cuando la imagen coincidía con quién, con el codominio, ¿cierto? Acá se tiene exactamente lo mismo. Entonces, como T es sobreyectiva, se tiene esta igualdad de acá. Perdón. Listo, muy bien. Entonces, acá, pues simplemente, esto es como una forma de demostrarlo, digamos, sin necesidad. Pues lo que yo acabo de hacer es recurriendo al curso de matemáticas básicas, pero acá lo estoy haciendo como un poco más formal. Si quieren lo pueden mirar. Eh, pero es básicamente lo que se tiene en el curso de básicas, pues. ¿Listo? Ahora, el corolario uno del que estudiábamos hace ya, creo que hace 8 días, nosotros teníamos que la dimensión de la imagen de T era menor o igual que la dimensión de V. Este resultado era el resultado del corolario 1, que allá llamábamos corolario 1. Eso. Entonces, miren que la imagen de T es precisamente ¿quién? Pues la imagen de T es W. Entonces simplemente nos va a quedar que la dimensión de V, véalo acá, es mayor o igual, es mayor o igual que la dimensión de W. ¿Por qué podemos decir y cambiar acá dimensión de W? Pues lo podemos hacer simplemente porque la imagen de T es ¿quién? Es W. ¿Listo? Entonces, del corolario 1. ¿Listo? Voy a, voy a dejar de compartir acá un momento para buscarlo, para volverlo. Eso era acá, que ya lo estoy abriendo, simplemente para mostrarles cuál es la proposición, cuál es el corolario 1. De acá lo volví a abrir. Gracias por seguir en línea. Entonces, ¿cuál es el corolario 1? Es este de acá. ¿Listo? Miren que acá tenemos que la dimensión de la imagen de T es menor o igual que la dimensión de V.
Listo. Entonces, miren que todos esos resultados nosotros los estamos utilizando. Ahora, si T es inyectiva, si T es inyectiva, entonces demostremos que la dimensión de V es menor o igual que la dimensión de W. Ah, esperen muchachos una cosa. Eh, no. Muchachos, volví, no sé qué ocurrió. Eh, bueno, quién sabe qué demonios habrá ocurrido, pero bueno, estoy otra vez acá. ¿Dónde iba? Eh, acá. Entonces, si T es inyectiva, vamos a mostrar que la dimensión de V es menor o igual que la dimensión de W. Entonces, dado que T es inyectiva, tenemos que el kernel de T es igual al singulete formado por el cero de V. Por lo tanto, pues uno que sabe, que la dimensión del kernel de T es igual a cero, ¿cierto? Este hecho ya lo habíamos visto la clase anterior. Por otro lado, pues uno sabe que la imagen de T es un subespacio. Recuerden que esta es la, la notación en este curso, únicamente en este curso, para subespacio, para no escribir todo eso. ¿Cierto? Entonces, como imagen de T es subespacio de W, pues uno tiene esta desigualdad de acá, ¿cierto? Que la dimensión de la imagen es menor o igual que la dimensión de W. Muchachos, yo resalto algo, puede que lo hayan notado, puede que no. Yo escribo imagen de T, pongo subespacio. Miren que esta última raya la pongo como inclinada, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de la desigualdad, cuando yo digo dimensión de la imagen de T, miren que ya esta raya no es inclinada, sino que es horizontal. ¿Listo? Eso tiene una formalización en menor o igual. Uno escribe 5 menor o igual que 10, por ejemplo. O sea, la escritura correcta debe ser de esta forma, ¿cierto? Uno en básicas, pues a veces el estudiante escribe de esta manera, ¿cierto? Igual, pues en básicas, pues uno no va a exigir eso y pues tampoco acá en el curso de álgebra lineal, pero simplemente como hecho y dato allí curioso en la escritura formal y rigurosa de la matemática. ¿Listo? Entonces miren que este símbolo de acá es muy diferente a este de acá. ¿Listo? Listo. Entonces allí pues como para comentar eso. ¿Qué nos dice el teorema de la dimensión? Vuelve y aparece el teorema de la dimensión. Entonces el teorema de la dimensión nos dice que la dimensión de V es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen. Listo. Pero ¿cuánto vale este número? Este número de acá vale cero. Entonces simplemente esto es cero y nos queda que la dimensión de V es igual a la dimensión de la imagen. Perfecto. Pero miren que la dimensión de la imagen es menor o igual que la dimensión de W. Entonces simplemente acá pues ponemos la relación menor o igual que la dimensión de W. ¿Listo? Entonces, ¿qué mostramos? Que la dimensión de V es menor o igual que la dimensión de W en el caso en que la transformación lineal sea inyectiva. ¿Listo? Entonces ahora, ahí ya hicimos 4 ejercicios, con el que hicimos en la clase pasada son 5. Entonces allí pues ya hicimos algunos ejercicios para que los vuelvan a mirar. Ya saben, yo no sé, yo creo que, bueno, no sé si termino hoy, pero con toda seguridad termino el próximo viernes. Mm,
terminaría pues como en los primeros minutos de ser necesario. Entonces comenzaríamos pues a hacer los ejercicios que, que digamos he dejado, pero que ustedes tengan dudas, ¿cierto? O sea, no es que yo venga acá con ejercicios preparados, sino que, intenté hacer este ejercicio y aquí voy, entonces, ¿cómo puedo hacer? Y esa es la idea pues de lo que vamos a hacer el viernes y el miércoles de la semana entrante, porque recuerden que el examen es el próximo viernes 16 de octubre. Listo, entonces lo que vamos a ver ahora es el espacio de las transformaciones lineales. Entonces recuerden que si uno tiene un conjunto, uno puede definir espacio vectorial. Listo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a definir este conjunto? ¿O por qué vamos a estudiar el conjunto de las transformaciones lineales? Porque resulta que en algún momento yo les mencioné que una matriz es ¿qué? Es una función. Entonces nosotros vamos para allá. Vamos a mostrar que en efecto una matriz es una función. ¿Listo? Entonces digamos que gráficamente pues uno podría decir que una matriz es un arreglo rectangular, ¿cierto? Pero como somos estudiantes de matemáticas, pues nosotros no podemos ir por la calle diciendo semejante afirmación. Entonces, simplemente nosotros vamos a considerar un conjunto y a ese conjunto nosotros lo vamos a adoptar de estructura de espacio vectorial. Algo como lo que hacíamos al principio de clase. Teníamos un conjunto no vacío y para ese conjunto no vacío lo dotábamos de una suma y de una multiplicación por escalar, y eso nos daba ¿qué? Eso nos daba un espacio vectorial. Entonces vamos a considerar V y W espacios vectoriales sobre R. Consideremos el siguiente conjunto. Vamos a denotar, ¿sí? Entonces acá tenemos home, vamos a denotar así. Ah, aquí hay un error tipográfico, ¿qué es esto? Esta K no es una K, sino que eh, es una R de los reales, ¿listo? Entonces el home, acá R de V en W, simplemente va a ser el conjunto de todas las transformaciones lineales que usted pueda definir de V en W. ¿Listo? Eso va a ser este conjunto de acá, lo vamos a denotar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el conjunto? Tome todas las transformaciones lineales que usted pueda definir de un espacio vectorial en otro. Y a eso lo va a llamar home sub R de B en W. Entonces, a ese conjunto nosotros queremos dotarlo de espacio vectorial. Entonces, una pregunta podría ser, bueno, ¿y por qué el home es diferente del vacío? Porque si ese conjunto es vacío, pues con base en lo que nosotros hemos estudiado, pues no tiene sentido definir un espacio vectorial, porque nosotros definimos espacio vectorial a partir de un conjunto no vacío. Entonces, nosotros tenemos B y W, espacios vectoriales sobre los reales. Ajá, muy bien. Y estamos definiendo este conjunto. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué esto es diferente del vacío? Entonces, hay que mostrar que eso en efecto es diferente del vacío, y una vez uno muestre que eso es diferente del vacío, entonces uno puede decir, uno puede pensar, a este conjunto que es diferente del vacío, yo lo voy a dotar de estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, para mostrar que es diferente del vacío, pues yo lo único que debo mostrar es exhibir al menos una transformación lineal. Eso, de V en W. ¿Cuál va a ser? Simplemente la siguiente. Tome T de V en W. ¿Ve? ¿Cuál transformación lineal siempre va a existir de este espacio vectorial en este? La transformación lineal nula. Esto es una transformación lineal. ¿Sí? ¿Cuál? Que para cualquier elemento de V, ¿sí? La asignación de ese elemento a través de T es el cero de W. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo con esto? Nosotros estamos diciendo que T pertenece a este conjunto de acá.
pero pertenece a este conjunto de acá. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Ah, que este conjunto de acá, ¿cómo es? Pues es diferente del vacío porque al menos hay una transformación lineal. ¿Cuántas hay? No sé, eso me importa. Digamos que en principio no, ¿sí? Digamos que en principio eso no me va a importar a mí, ¿cierto? Entonces, como eso no me va a importar a mí, entonces como eso no me, sí, entonces como eso no me va a importar, como eso no me va a importar a mí, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que no me importa y como no me importa, pues no me importa y simplemente lo que me importa es que sea diferente del vacío. ¿Listo? Entonces, a veces uno como estudiante es distraído. Entonces, ya sabemos que este conjunto es diferente del vacío y como ese conjunto es diferente del vacío, entonces nosotros podemos dotarlo de estructura de espacio vectorial. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces debemos definir una suma y también debemos definir un producto por escalar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a definir la suma? Entonces, miren muchachos que este conjunto de acá es un conjunto de transformaciones lineales y una transformación lineal es una función. Entonces, si yo quiero definir una suma entre este conjunto de transformaciones lineales, pues simplemente es definir la suma como define uno la suma en funciones, como lo definían ustedes en el curso de matemáticas básicas. ¿Cómo defino t más s siendo t un elemento de acá y s un elemento de acá? Ah, simplemente, como lo consideraban en el curso de básicas, pues t más s evaluado en v no es más que, ¿quién? Que t evaluado en v más s evaluado en v, ¿sí? Es simplemente la suma de funciones que nosotros teníamos en el curso de matemáticas básicas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir la operación multiplicación por escalar? Entonces simplemente tomamos el conjunto de los números reales, tomamos el conjunto de las transformaciones lineales y simplemente ¿qué hacemos? Tomamos un escalar por una transformación lineal y ¿cómo lo vamos a definir? Ah, simplemente nosotros vamos a definir la asignación del escalar por la función de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos t y s en este conjunto de acá. Listo. Muy bien, entonces, cómo definimos la suma? Entonces, la suma la definimos como se define en el curso de matemáticas básicas. Así fue definida, cómo se define la función de sumas, de esta manera. Ahora, si nosotros tomamos un escalar, ¿cómo lo vamos a definir? Ah, es simplemente el escalar por la transformación evaluada en ese punto. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos una suma y un producto por escalar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto diferente del vacío, ¿cierto? Y a ese conjunto diferente del vacío lo dotamos de una suma y de un producto por escalar. ¿Qué tenemos entonces? Entonces tenemos un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, como ejercicio es demostrar que esto de acá es un espacio vectorial sobre los reales. Listo. Entonces, por ahora nos quedamos con este hecho. Eh, entonces, ahora sí vamos a mostrar que en efecto, eh, entonces nuevamente acá hay un error tipográfico. Estos son los reales. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a mostrar es lo que les decía ahora, de que las matrices, una matriz es una función. ¿Listo? Entonces uno no puede decir que una matriz es un arreglo rectangular, no. De manera formal y de manera rigurosa,
una matriz es una función. Entonces, este teorema de acá nos va a verificar, en efecto, que una matriz es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque recuerden que, ¿quién es este conjunto? Lo acabamos de ver. Este conjunto de acá no es más que el conjunto de las transformaciones lineales que van de V en W. Entonces vamos a leer el teorema que dice, sean V y W espacios vectoriales sobre R. Nos dicen acá que V es n-dimensional y que W es m-dimensional. Entonces nos dan las dimensiones de ambos espacios vectoriales. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que el conjunto de las transformaciones lineales de V en W es isomorfo al conjunto de las matrices de tamaño m por n. Entonces, cuando nosotros tenemos acá este isomorfismo, lo que nosotros estamos diciendo es que para cada matriz de tamaño m por n, nosotros le podemos asociar una transformación lineal. Nosotros ya habíamos hecho algo para mostrar este resultado de acá. Recuerden que en clases anteriores nosotros habíamos mostrado el siguiente hecho, que si nosotros teníamos una transformación lineal, a esa transformación lineal nosotros le podíamos encontrar una única matriz que satisface cierta condición. ¿Listo? Entonces, de alguna u otra forma, para esa transformación lineal nosotros teníamos asociada una matriz. Ahora, lo que nosotros vamos a demostrar y de manera definitiva es que para cualquier matriz también existe una transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la demostración y con este teorema, entonces a partir de ahora sí queda mostrado con toda rigurosidad que una matriz es una función. Entonces, por eso la importancia de estudiar funciones dentro de la matemática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Entonces, vamos a tomar B sub n y B sub m, bases de V y W respectivamente, ¿cierto? Acá este índice nos está indicando la dimensión de este espacio vectorial y este índice de acá nos está indicando la dimensión de este espacio vectorial. Entonces, como nosotros queremos demostrar este isomorfismo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es construir una transformación lineal entre este espacio vectorial y este espacio vectorial de tal forma que esa transformación lineal, como sea un isomorfismo, es decir, que sea una función biyectiva, ¿cierto? Biyectiva en el sentido en que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces nosotros, para construir esa transformación lineal, pues nosotros vamos a recurrir al teorema que mencioné previamente. ¿Cuál? De que para toda transformación lineal existía una única matriz que satisface tal condición. Entonces, miren, como la idea es definir una transformación lineal de este espacio vectorial en este espacio vectorial, pues simplemente, muchachos, acá tomamos el conjunto de las transformaciones lineales y acá tomamos el conjunto de las matrices. Listo, entonces acá tomamos una transformación lineal, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos esa transformación lineal, por ese resultado que ya he mencionado varias veces, pues tenemos una única matriz de tamaño m por n, ¿sí? Para la cual se satisface cierta condición. Entonces, queda como ejercicio verificar que en efecto f es una transformación lineal. Entonces, digamos, lo dejo como ejercicio para que practiquen allí este cálculo. Ahora, ¿qué es realmente lo importante de esta transformación lineal? De que esta transformación lineal sea biyectiva. Si nosotros logramos demostrar que esa transformación lineal es biyectiva, entonces nosotros vamos a poder decir que el conjunto de las transformaciones lineales es isomorfo al conjunto de las matrices, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice que una matriz es una función, pues uno debe decir algo más, ¿cierto? Y es que una matriz es una transformación lineal. Y hay algo que pues, generalmente no se dice en los cursos de cálculo diferencial,
pero que con rigurosidad, pues uno puede mostrar y si el tiempo lo permite, pues lo hacemos. Resulta que en el curso de cálculo diferencial a uno le dicen que la derivada es un límite. Resulta que con todo el rigor de la matemática uno puede demostrar que una derivada es en efecto una transformación lineal. Entonces, este conjunto de acá es un conjunto supremamente útil e importante dentro de las matemáticas y que ustedes se van a encontrar muy a menudo de aquí en adelante. Listo, pero por ahora vamos simplemente a mostrar que esta transformación lineal es biyectiva. Entonces vamos a mostrar dos cosas. Si nosotros queremos demostrar que es biyectiva, pues tenemos que mostrar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Entonces vamos a probar primero que es inyectiva. Entonces uno cómo muestra que una transformación lineal es inyectiva. Pues uno muestra que una transformación lineal es inyectiva mostrando que el kernel de esa transformación es igual al cero. Si uno logra mostrar que eso se cumple, pues por la equivalencia que hemos estudiado, pues uno puede concluir que la transformación es inyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Entonces simplemente tomamos t, un elemento que está acá en el home, de donde aparecen estas k, son, acá en realidad es el conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces tomamos t, una transformación lineal, de tal forma que f evaluado en t es igual a cero. Esta expresión que nosotros tenemos acá, de que f de t es igual a cero, ¿cuál es la traducción a la matemática? Que es f de t igualado a cero. Simplemente esto es equivalente a decir que t pertenece al kernel de f, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a mostrar? Entonces vamos a demostrar, nosotros vamos a demostrar precisamente que t es igual a la transformación lineal cero. ¿Y eso qué nos está diciendo? Ah, eso simplemente nos está diciendo que el kernel de f va a ser igual a, al cero, ¿cierto? Entonces, si el kernel de f es cero, nosotros podemos entonces concluir que f es inyectiva. ¿Listo? Acá cuando pongo esta expresión, ¿cierto? Este es el cero de mi espacio vectorial. ¿Cuál es mi espacio vectorial en cuestión? El conjunto de las transformaciones lineales. Entonces, por eso la importancia, ¿sí?, de que este conjunto de acá, pues tenga estructura de espacio vectorial, porque no tiene sentido considerar una transformación lineal entre un conjunto y un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, uno debe considerar es una transformación lineal entre espacios vectoriales. Por eso la importancia de darle a este conjunto estructura de espacio vectorial. Listo, entonces empezamos a reemplazar lo que tenemos. ¿Quién es f de t igual a cero? ¿Cierto? Esto simplemente significa lo siguiente. Entonces tenemos que esto es cero, esto es igual a f de t. Pero ¿quién es f de t? F de t es simplemente la matriz asociada a esta transformación lineal, ¿cierto? Recuerden simplemente acá se los escribo para que lo recordemos. Recordemos que si teníamos una transformación lineal de V en W, donde este era n dimensional, este era m dimensional, entonces nosotros lográbamos mostrar que existe una única matriz de tamaño m por n con entradas en los reales, tal que se cumplía. Se cumplía que muchachos, que se me pegó ya, que la matriz A por el vector coordenado de B con respecto a la base Bn era igual a el vector coordenado T de B con respecto a la base Bm, ¿cierto? Esto fue lo que nosotros en algún momento demostramos. Listo. Entonces, también habíamos dicho que a esta matriz A, ¿sí?,
dado que es única, y dado que es única, pues lo que nosotros en aquel momento expresamos es que a esta matriz la íbamos a denotar de esta forma. ¿Sí? Entonces acá cuando yo escribo f de t, cuando yo escribo f de t igual a t de bn b sub m, simplemente estoy haciendo referencia a que para esta transformación lineal existe una única matriz. ¿Cuál? Esta de acá. Listo. Entonces, dado que f de t es igual a cero, pues lo que tenemos es que esta matriz de acá es igual a la matriz nula, ¿cierto? Entonces, esta igualdad es la que se satisface a partir de ese teorema. Entonces, como esta matriz de acá es la matriz nula, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que se cumple? Entonces, miren, muchachos, si esto es la matriz nula, cuando yo tengo la matriz nula y la multiplico por un vector, pues, ¿cuánto me da esta expresión de acá? Pues esta expresión de acá me da cero, ¿cierto? Entonces, si esta expresión de acá me da cero, es acá donde yo lo estoy escribiendo. Entonces, cero es igual al vector coordenado t de b con respecto a la base bm. ¿Listo? Entonces, a partir de esta igualdad, nosotros vamos a poder concluir que la transformación lineal T es la transformación lineal nula. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, para cualquier B en V, ¿sí? Porque recuerden que acá nosotros estamos considerando el vector coordenado T de B con respecto a la base B sub M. Entonces, supongamos que la base B sub M está dada por este conjunto, por el conjunto W sub 1 hasta W sub M. Entonces, este T de B, este T de B, se debe escribir como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Entonces, digamos que en principio lo que se tiene es lo siguiente. Entonces, tenemos T de B. Entonces, este T de B es un elemento que está en W, pero nosotros estamos diciendo que B sub M, donde es este conjunto, esto es una base ¿de quién? De W. Entonces, ¿sí? Entonces uno sabe que existen únicos, llamémoslos beta 1 hasta beta m, elementos en los reales, tales que, pues, T de B es igual a beta 1, W sub 1 más beta m, W sub m, ¿cierto? Entonces uno tiene esta igualdad. Pero por otro lado, Por otro lado, ¿qué tenemos nosotros? Por otro lado, tenemos que el vector coordenado T de B con respecto a la base B de M es igual al vector cero, ¿sí? O sea, esto es el vector cero. Entonces, si esto es el vector cero, recordemos que esos escalares que nosotros tenemos acá, este es el vector cero, es decir, que lo podemos escribir como cero, cero, ¿cierto? Esos escalares de acá, ¿quiénes son? Ah, esos escalares de acá son los escalares de la combinación lineal cuando yo escribo a T de B con respecto a la base BM. Es decir, que T de B es igual a quién? A cero W sub 1 más cero W sub M, ¿cierto? Entonces uno comienza a hacer las operaciones. Cero por W sub 1 es cero. Cero por W sub M es cero. Es decir, que esto es cero, ¿cierto? Cero de W. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando con este hecho? Estamos mostrando que para todo B que está en B, ¿qué se cumple que T evaluado en B es igual a cero de W, ¿cierto? Entonces, si para todo V que está en V mayúscula se satisface que T evaluado en este elemento es igual al cero de W, ¿eso qué significa? Ah, eso significa que T es
una transformación o es la transformación lineal nula. ¿Por qué nula? Porque para todo elemento de mi espacio vectorial V, cuando yo le asigno este elemento a través de la función, me da 0. Es decir, que t es igual a teta a t sub teta. ¿Listo? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que t evaluado en v es igual a 0 para todo b, es decir, que t es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar un elemento t que está en el kernel de f, ¿sí? ¿Y qué se mostró? Se mostró que ese elemento es el elemento 0. Es decir, que lo que se acaba de hacer es simplemente mostrar que el kernel de f está contenido ¿en quién? En el 0 de mi espacio vectorial, ¿cierto? En el 0 de mi espacio vectorial. Y como siempre se tiene que el 0 está contenido en el kernel de esto, pues entonces nosotros vamos a tener la inclusión y por lo tanto nosotros vamos a tener la igualdad. ¿Listo? ¿Qué queda mostrar? Entonces simplemente muestro la sobreyectividad y una vez muestre la sobreyectividad, entonces dejamos la clase de hoy. Creo que es más que suficiente, creo yo. Y entonces el viernes estudiamos el espacio dual y con el espacio dual entonces terminamos el tema del segundo examen parcial. Y ya saben muchachos, para que por favor pues hoy, mañana y el mismo viernes antes de clase pues estén mirando ahí, nos sentamos pues y hacemos pues ejercicios para que tratemos de asimilar todos estos conceptos. Listo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es demostrar que esa función es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir por acá para que lo vamos recordando. Entonces nosotros tenemos f del home de b en w en el conjunto de las matrices de tamaño m por n con entradas en los reales. Entonces, como nosotros queremos demostrar que f es sobreyectiva, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo que debemos hacer es tomar una matriz de tamaño m por n, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es, para una matriz de tamaño m por n, debemos encontrar una transformación lineal, debemos encontrar un objeto acá, tal que f evaluado en t nos dé a. Si nosotros encontramos una transformación lineal, ¿sí? De tal forma que f evaluado en t es igual a, entonces nosotros hemos demostrado que la función es sobreyectiva. Y como ya mostramos que es inyectiva, y con esto estamos mostrando que es sobreyectiva, entonces f es biyectiva y por lo tanto, entonces nosotros tenemos un isomorfismo y de esa manera, entonces nosotros vamos a poder decir que una matriz es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces tomamos aquí una matriz arbitraria de tamaño m por n. Y para j, desde 1 hasta n, entonces miren que esto es una matriz de tamaño m por n, es decir, que tiene m filas y tiene n columnas. Entonces estamos tomando un j desde 1 hasta n. Y vamos a considerar a sub j. Recuerden que habíamos dicho que a sub j, esto iba simplemente a denotar, voy a escribir acá, denotar la jésima columna de la matriz A.
Listo, entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar el producto punto entre este vector y este vector de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos acá, entonces tenemos a sub j. Entonces, a sub j es un vector columna, ¿cierto? O sea que estaría dado por a sub 1j, a sub 2j, y así continuamos hasta a mj, ¿cierto? Este primer índice indica la fila, entonces la fila 1, la fila 2, la fila m, y este segundo índice indica la columna j décima. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer entonces es considerar este, este elemento de acá, w sub 1 hasta w sub m. Entonces, miren muchachos, una cosa, si yo tomo este elemento a sub 1j, w sub 1 más a sub 2j, w sub 2 más a sub mj, w sub m, miren una cosa, estos son números reales. Este de acá es un número real, este de acá es un número real, esto de acá es un número real, ¿cierto? W es un espacio vectorial sobre los reales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un escalar y lo multiplico por un vector, porque recuerden que teníamos que b sub m es igual a w sub 1 hasta w sub m, ¿listo? Entonces, w sub 1 es un elemento que está ¿en dónde? Que está en W. Como tenemos un elemento que está en W y lo multiplicamos por un escalar, ¿este elemento dónde está? Este elemento está en W en vista de que W es un espacio vectorial. Es decir, que cada uno de estos, ¿dónde está? Está en W. Y nuevamente, como tenemos un espacio vectorial, la suma de esos elementos es nuevamente que un elemento de W. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que vamos a decir acá, a este elemento nosotros lo vamos a llamar U sub j, ¿cierto? Entonces, simplemente acá, estas notas, nosotros vamos acá. Entonces, tomamos este vector columna, y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es como una especie de producto punto, pero no es propiamente el producto punto, porque el producto punto es entre vectores de Rn. Esto es un vector de Rn, pero esto no necesariamente es un vector de Rn. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es que a este escalar lo multiplicamos por este vector, a este escalar lo multiplicamos por este vector, y luego hacemos la combinación lineal de esos elementos. Entonces, este elemento es un elemento que está en W, ¿sí? Y a partir de esto, entonces vamos a definir el U sub j de esta manera. ¿Por qué escribimos acá U sub j? Simplemente para indicar y resaltar que este j, ¿sí?, depende de este j que nosotros estamos considerando acá. Listo. Entonces, miren ya lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que V es un espacio vectorial n-dimensional. Listo. Entonces, vamos a tomar una base para ese espacio vectorial. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso del W sub 1 hasta el W sub M es una base o es M vectores cualquiera? Seguimos Es con la una base. definición de arriba. Ah, ok, vale. Sí, es una base. Listo. Tanto B sub M, porque mira acá, o sea, la pregunta del compañero, acá, sea B sub N y B sub M bases de V y W respectivamente. Listo, entonces, acá nosotros estamos tomando una base de B. Entonces, miren muchachos, una cosa, no es acá, no es acá, pero listo, no, lo recuerdo. Si nosotros teníamos una base
nosotros teníamos este resultado. Teníamos T de B en W, B n dimensional, ¿sí? Teníamos B sub 1, B sub n, una base de B, y teníamos, y decíamos, y sean W sub 1 hasta W sub n elementos de W. Nosotros teníamos un resultado que nos decía, existe una única transformación lineal. Acá teníamos, era lo siguiente. Teníamos B y W, espacios vectoriales. B era n-dimensional y teníamos una base de V. Y tomábamos n elementos arbitrarios de W, que nos decía un resultado que existe una única transformación lineal de B en W tal que cumplía que T evaluado en W sub J era igual al W sub J y esto válido para todos los J. Nosotros teníamos este resultado de acá. Entonces ese resultado nosotros lo vamos a utilizar. Tenemos una base de V, ¿listo? Y tenemos n elementos arbitrarios de W, que esos n elementos arbitrarios de W tienen esta forma. Pues nosotros los construimos de esta forma y pues la construcción que nosotros hicimos de esos elementos va a ser de tal forma pues que nos sirva a la hora de nuestra conclusión final. ¿Listo? Entonces, con base en ese resultado, dado que tenemos una base de V y tenemos n elementos arbitrarios de W, por ese resultado existe una única transformación lineal R, la vamos a llamar R, de V en W, tal que cumple esta condición de acá, tal que R evaluado en B sub j es igual a U sub j, y esto es igual, esto se cumple para cada uno de los j desde 1 hasta n. Listo. Entonces, ahora, para cada j desde 1 hasta n, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar la matriz A, ¿sí? Que fue tomada desde el principio, y vamos a considerar el vector coordenado B sub j con respecto a la base B sub n, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el vector coordenado B sub j con respecto a la base B sub n, ¿cierto? B sub j se puede escribir como 0 B sub 1 más una veces B sub j más 0 veces B sub n, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el vector coordenado? El vector coordenado es simplemente considerar los escalares de este vector cuando uno los escribe como una combinación lineal de los vectores de esta base, ¿cierto? Entonces los escalares serían acá 0, por acá el 1 y por acá el 0. Pero ¿quién es este vector de acá? Este vector de acá no es más que E sub j. Entonces, por eso acá nos aparece el vector E sub j. Pero en las clases anteriores ya habíamos mostrado que una matriz A por el vector E sub j, pues lo que nos da como resultado es la j-ª columna de la matriz A. Listo. Ahora, por otro lado, para j desde 1 hasta n, pues lo que se tiene es lo siguiente. Miren, el vector coordenado de R de B sub J con respecto a la base B sub M es igual a este vector coordenado. ¿Por qué? Porque R evaluado en B sub J es precisamente ¿quién? U sub J. Entonces, véalo acá, U sub J con respecto a la base BM. Listo. Pero ¿quién son los escalares? ¿Quiénes son los escalares de este vector U sub J cuando se escribe con respecto a la base B sub M? Entonces uno sube un poco, ¿cierto? ¿Y quiénes son los escalares? Miren, muchachos, que nosotros lo estamos escribiendo con respecto a la base B sub M, que es la base de W. ¿Quiénes son los escalares? ¿Quiénes son los escalares? Los escalares son estos de acá, A sub 1J, A sub 2J, hasta A sub MJ. Pero esos escalares, cuando yo los veo en un vector, ¿quiénes son? Son precisamente la j-ª columna de la matriz A, lo que teníamos por acá, ¿sí? Estos escalares son precisamente la j-ª columna de la matriz A. Entonces, con base en eso, se tiene esta igualdad. ¿Listo? Entonces, si por este lado
tenemos que es igual a la j décima columna de A, y por el otro lado tenemos que es igual a la j décima columna de A, entonces por la transitividad en la igualdad, pues ¿qué se tiene? Se tiene que esta expresión de acá, ¿sí? Es igual a esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, esta igualdad se cumple para los elementos de la base. Miren, B sub j y B sub j. ¿Listo? Entonces, como esta igualdad se cumple para los elementos de la base, como decía en algún momento en las clases anteriores, por linealidad, ¿eso qué significa? Eso significa que se va a cumplir para cualquier elemento de mi espacio vectorial. Entonces, como esta igualdad, vuelvo y repito, se cumple para los elementos de la base, por linealidad, entonces se va a extender ¿para quién? Para todos los elementos de mi espacio vectorial. Listo. Ahora, simplemente con esto finalizamos. Se tiene esta condición, ¿listo? Pero esta matriz de acá es única, ¿cierto? Lo tenemos por acá. Entonces uno tiene, para una transformación lineal, cuando uno tiene una transformación lineal de B en W, como la que nosotros tenemos, este es n-dimensional, este es m-dimensional. Por un teorema de clase vimos que existe una única matriz, llamémosla B, de tamaño m por n, con entradas en los reales, ¿sí? Tal que, tal que esa matriz multiplicada por este vector con respecto a la base B sub m es igual a la transformación evaluada en este vector con respecto a esta base, ¿cierto? Y decíamos más adelante que dado que esta matriz de acá es única, nosotros la íbamos a denotar como ¿quién? Como R de Bn B sub m, ¿listo? Entonces miren muchachos que esta matriz de acá es única. Entonces nosotros tenemos dos cosas. Tenemos que R de Bn, Bm por este vector igual a esto de acá. Esta igualdad es la que nos da el teorema, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros acabamos de mostrar? Lo que nosotros acabamos de mostrar es que A por este vector también cumple esta condición, cumple esta relación, ¿sí? Miren que acá lo tenemos. La matriz A cumple esta relación. Por la unicidad, ¿cierto? Como esta matriz de acá es única, entonces, si hay otra matriz que satisface la misma igualdad, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que ambas matrices, ¿cómo son? Tienen que ser iguales. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta matriz de acá es igual a esta matriz de acá, que es lo que acá yo estoy escribiendo. Listo. Ahora, como R es una transformación lineal, ¿qué es lo que hace F cuando uno le aplica a la asignación a la transformación lineal R? Simplemente le saca a uno la matriz asociada a esa transformación lineal, ¿cierto? Pero esa matriz asociada a esa transformación lineal por la igualdad que tenemos arriba es igual a la matriz A. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Tomamos una matriz arbitraria de tamaño m por n, ¿sí? Encontramos R de B en W, tal que F evaluado en R es igual a ¿quién? Es igual a A. Entonces, con esto nosotros estamos mostrando que F, ¿cómo es? Es sobreyectiva. Entonces, como tenemos que F es sobreyectiva y es inyectiva, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que esta transformación de acá
es biyectiva, por lo tanto eso se convierte en un isomorfismo, y como eso se convierte en un isomorfismo, lo que nosotros estamos diciendo es que el conjunto de las transformaciones lineales es isomorfo al conjunto de las matrices de tamaño M por E. ¿Listo? Entonces, con este teorema, a partir de ahora, nosotros podemos decir que una matriz es una transformación lineal. Listo, muchachos, entonces el viernes continuamos. Muchas gracias por su asistencia. Una feliz noche para todos. Con gusto, con gusto. Hasta luego. Con gusto. Chao. Hasta luego. Con gusto. Chao.